Bien, y a propósito de lo que está pasando en Venezuela, diputados de Renovación Nacional exigen medidas urgentes para controlar inminente ingreso masivo de venezolanos a Chile. Queremos conversar con uno de los protagonistas de esta noticia, el diputado José Miguel Castro. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, ¿cómo están? Justamente saliendo del Congreso, viendo este tema que tú me acabas de comentar, es bien complicado, porque se está viviendo momentos muy, muy críticos para Venezuela, para Latinoamérica y, por supuesto, para Chile. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste esta solicitud de oficio, esta idea que tienen a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque obviamente el escenario es incierto y se prevé que la emigración puede ser masiva desde ese país y como ya hemos visto, el destino podría ser el nuestro. Exacto. A ver, yo creo que esto partió con un buen Twitter del presidente, pero de ahí no se han visto mayores golpes de mesa, mayores acciones en términos ejecutivos. Yo creo que eso es lo que hace falta. O sea, lo que hace Perú inmediatamente es movilizar a mayor parte de sus militares a la frontera, que es lo que yo esperaría de parte de Chile inmediatamente. Primero que todo, como un disuasivo para decir a la gente aquí, independiente de la situación que se esté viviendo, no van a haber fronteras abiertas y hay que entrar por la puerta ancha, hacer todas las solicitudes que se deben hacer, que el Estado de Derecho que nosotros tenemos en el fondo contempla, y empezar a tomar medidas a corto, a mediano plazo y a largo plazo. En ese sentido, yo creo que las declaraciones, por ejemplo, de Taller, que es el director de Migraciones, que al principio bajó un poco los decibeles, también del canciller, que dijo, no, es difícil que haya una migración más importante producto de este evento que están viviendo hoy día, que es prácticamente una guerra civil, la que se está viviendo en Venezuela producto de este dictador, que es Maduro. Al principio trataron de bajarle un poco los decibeles, pero inmediatamente hoy día aparece la ministra Toá diciendo que efectivamente hay que prepararse. Ahora yo quiero ver que de las palabras a la acción pasemos. Y en ese sentido hay varias cosas. Número uno, una policía de frontera. Le hemos pedido innumerables veces a este gobierno que tome en cuenta eso. ¿Por qué? Porque necesitamos tener gente bien preparada, bien equipada y entendiendo lo que conlleva estar arriba en la frontera. Nuestros carabineros, lo saben algunos, las Fuerzas Armadas hoy en día están apoyando, pero no es especializada justamente, número uno. Número dos, el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país es necesario. Es necesario también contar, si es que llega a entrar gente de forma ilegal, es necesario contar también con una infraestructura para poder contener a esas personas. No es posible que simplemente pasen a la frontera y con una van bajen hasta la ciudad del norte de Chile y de ahí se dirijan al centro y sur del país. Es necesario tener campos como los que tiene Europa de refugiados. ¿Por qué? Porque se tiene que visibilizar cuánto es el nivel de ingresos clandestinos y la única forma es tener estos centros donde obviamente después de eso puede haber una reconducción, pero es necesario visibilizarlo y saber cuánta gente entra. Hoy día decía el mismo director de Migraciones, decía, no, tenemos 700.000 regularizados y 200.000 aproximadamente inmigrantes ilegales. Eso no es así, porque hoy día no se autodenuncian, entonces el número es mucho, mucho mayor. Nuestro país, siento yo, que ya no puede más con la migración ilegal, no puede seguir absorbiendo, porque justamente los que se ven resentidos son aquellas personas que entraron de forma legal a nuestro país, que son migrantes legales, y por otro lado también, y por supuesto, los mismos chilenos. Para darle solamente un ejemplo, para terminar la idea, solamente un ejemplo. Nosotros en nuestra región de Antofagasta, que es la región que yo represento, tenemos más de un 45% de matrícula de migrantes. Y a ellos se les da hoy día la legislación chilena que la hizo la izquierda, les dice que les da una prioridad frente a los chilenos. Eso es muy injusto y es justamente lo que hay que tratar de prevenir, que no siga avanzando en esa línea. Diputado, precisamente ahí quería entrar a profundizar, porque finalmente también
La migración tiene que ver con las señales que dan los distintos países. Cuando se entrega información hacia el extranjero en que quienes han entrado de manera irregular a nuestro país tienen acceso a las salacunas con preferencia, a los hospitales, a los colegios, eso incluso en desmedro de los mismos chilenos, se generan evidentes señales para venirse para acá. Al mismo tiempo, el gobierno, no solo desde la perspectiva institucional tenemos que empezar a funcionar, sino que también, como bien dice usted, en tomar las medidas. ¿Existe voluntad política de los distintos sectores de realmente empezar a poner freno tanto en los beneficios institucionales, de tomas, de vivienda, de salud, de educación, y la militarización de fronteras, seguridad, bloqueo y, por supuesto, el sacar a la gente irregular de manera eficiente? Porque, en el fondo, esto es multifactorial. Hay señales muy contradictorias. O sea, vemos un Twitter bien intencionado, siento yo, el presidente, pero por otro lado vemos a su amigo íntimo, que es Diego Ibáñez, diciendo hoy día que el presidente está dispuesto a recibir gente en Chile. Entonces, no vemos a la moneda inmediatamente desdiciendo esta clase de dichos, por un lado. Por otro lado, si se siguen dando beneficios, como lo hemos visto, o sea, lo que dice usted, la salacuna. Y ojo, cuando yo estoy hablando de la educación, efectivamente estoy hablando que ellos por ley tienen prioridad frente a los chilenos, o sea, prioridad. O sea, aquí un niño chileno tiene que elegir, tiene que ver primero dónde eligió el padre o dónde quedó en la tómbola el niño extranjero, y después ven si le queda cerca el colegio o no le queda cerca el colegio, no. Y eso es así. Y por lo tanto estamos dando señales efectivamente que son contradictorias. Es que nosotros tenemos absolutamente colapsado el sistema educacional, absolutamente colapsado el sistema de salud, absolutamente colapsado, qué sé yo, todo el aparataje del Estado, y hay que golpear la mesa alguna vez, pues si cuando ya no puedes recibir más, no puedes, porque le haces mal primero a los que te eligieron y segundo a aquellos que quisieron entrar de forma correcta o que regularizaron su permanencia acá en el país. Entonces yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a Chile al no golpear la mesa, al no ponerse serio. Hay que entender una cosa básica. Mucha gente empieza a hablar mal y jura que es cierto que el migrar es un derecho humano. No es un derecho humano. En ninguna carta de derechos existe como derecho humano el migrar, porque los pueblos tienen absolutamente la potestad de autodeterminarse y decir quién entra o no entra. Yo me pregunto, cuando uno va a Inglaterra, a Estados Unidos, a cualquier país, a uno por algo lo pasan a migraciones, porque no es un derecho llegar y entrar. Lo que es un derecho es que después de haber entrado tú puedas circular por el territorio nacional. Entonces, alguna vez hagamos valer entonces nuestro derecho como país y dejemos de pensar en seguir abriendo en este sueño bolivariano de las fronteras abiertas para todos, porque la verdad es que lo único que ha traído es problema. Hoy día, la mayor cantidad de la población en Chile, ni siquiera estoy hablando de los chilenos, sino que la población en Chile alude a que la delincuencia, que es la principal preocupación que tenemos, es producto en gran parte, si no en su mayoría, de la migración ilegal. Si la cuestión del Tren de Aragua, el tema de los sicariatos, en el fondo no es inventado, se está viviendo y justamente son delitos importados. Entonces yo creo que aquí hay que golpear fuerte la mesa. No quiere decir separar familias, ni mucho menos. Nosotros tenemos en nuestra legislación y contempla la reintegración familiar, pero eso es a nivel del núcleo familiar, o sea, es a nivel de un niño que quiere reencontrarse con su padre. Pero cuando ya estamos hablando de los tíos, de los vecinos, de todo, perdónenme, pero eso en ningún país normal y con la situación que estamos viviendo puede ser algo que demos chip libre. Entonces hay que protegerse hoy en día, hay que preocuparse de nuestro país, hay que tener en cuenta que las acciones firmes, lo que más va a ayudar hoy día a la gente para que no exista esta ola de migración, lo que más va a ayudar es que el gobierno no solamente se quede estamos esperando ver cuáles son los resultados de la urna. Sabemos que hubo absolutamente un fraude electoral en Venezuela y por lo tanto hay que condenarlo y hay que exigir que a nivel internacional se aísle a este país y se pueda en el fondo reconducir allá las elecciones, porque si no
lo que vamos a hacer es que vamos a tener arrancando una cantidad de gente enorme, y el problema lo tenemos porque entre toda esa gente se nos meten delincuentes que son buscados hasta por la Interpol. Sí, es el problema, siento yo. Bueno, interesante lo que está planteando el diputado José Miguel Castro, y vamos a ver lo que ocurra con este tema, porque obviamente es una noticia en desarrollo lo que está pasando en Venezuela, y también va a ser una noticia en desarrollo las consecuencias que tenga eso para nuestro país. Diputado José Miguel Castro, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, diputado. A ustedes mucho les agradezco. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el bloque donde